para terminar esto y pasar al tema que sigue. Entonces nos quedamos en el ciclo menstrual. Como les decía anteriormente, el óvulo por lo general se fertiliza mientras está en las trompas de falopio. Ya llegando al útero, se pega. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Se pega el endometrio. Y el endometrio se empieza a formar la placenta. Y dentro de la placenta se empieza a formar el embrio, pasa a su etapa fetal. Y ya de la etapa fetal pues llega el nacimiento, ¿no? Entonces ya cuando llega el nacimiento, empiezan las contracciones en los músculos del útero para que el bebé pueda salir. Entonces empieza la expansión se me va mucho. Ay, ay, ay. Se empieza a expandir la cervix para que permita la salida de la cabeza del feto. Entonces empiezan las contracciones en los músculos del útero, se dilata la cervix y ya comienza el proceso de nacimiento, donde el feto tiene que salir cabeza primero y ya después de que sale el feto, ya se expulsa la placenta y termina el embarazo. Entonces, mientras el feto gesta, la placenta básicamente es una barrera de protección, porque el feto, mientras se encuentra en el cuerpo de la madre, es como les digo, está en un estado parasítico. Toma los nutrientes de la madre. No importa si la madre se alimenta o no se alimenta, el feto absorbe los nutrientes que necesita para desarrollarse. Igual el sistema inmune, como el feto es un agente foráneo, el sistema inmune pues atacaría al feto si no está protegido por la placenta. Entonces la placenta tiene el cordón umbilical y el cordón umbilical es una barrera de sangre parecida a la que nosotros tenemos en el cerebro. Creo que eso no lo mencioné cuando hablamos del sistema nervioso. Pero en el cerebro hay una barrera de sangre que no permite que ciertas sustancias suban. Entonces, para que algo sea capaz de subir al cerebro, tiene que pasar por esa barrera de sangre y solamente aquello que se puede diluir en grasa puede pasar por esa barrera. Si no es diluible en grasa, pues no pasa. Ahora puede haber donde bacterias o virus que pues tienen la capacidad de romper esa barrera de sangre, pero esa es una protección que el cerebro tiene. Igual el feto, existe una barrera de sangre entre la madre y el feto, donde ciertas sustancias no pasan hacia el feto. Entonces la placenta sirve como una barrera de protección para evitar que el sistema inmune lo destruya y para evitar que ciertas sustancias que también la madre consume entren al feto. Aunque sabemos que hay cosas que van a traspasar, por ejemplo, el tabaco, la nicotina, traspasa esa barrera de sangre, el alcohol traspasa esa barrera de sangre, pues cualquier cosa que afecte el cerebro va a pasar esa barrera de sangre, porque por eso afecta el cerebro. Pero esa es la función de la placenta, una protección hacia el feto para evitar que sea destruido por el cuerpo de la mamá. No para protegerlo de lo exterior, sino para protegerlo del mismo interior. Entonces ya una vez que nace el feto, ya el bebé sale, como les digo, primero por la cabeza. Es no
En un nacimiento normal primero sale la cabeza. Ya que sale el feto y se le corta el cordón umbilical, tiene que tener la capacidad de respirar por sí mismo. Entonces, es donde, pues, a veces los golpean para que comience ese reflejo de respirar por sí mismo. Y básicamente ese es el ciclo reproductivo humano, ¿no? Que empieza un óvulo fertilizando que empieza un espermatozoide fertilizando un óvulo, la célula comienza a dividirse, las células empiezan a especializar en diferentes tejidos y ya de ahí empiezan a desarrollarse. Piénselo como construir una casa, ¿no? Comenzamos por los cimientos y de ahí la construimos hacia arriba. Cuando hablamos, por ejemplo, de células madres, estamos hablando de ese principio, de cuando el óvulo y el espermatozoide se vuelven una sola célula. Esa célula tiene la capacidad de convertirse en cualquier tipo de tejido, por eso se le llama que célula madre. La capacidad de convertirse en cualquier tipo de tejido. Entonces, de esas dos células, del óvulo y del espermatozoide, Buenas tardes. se forma una célula nueva, la cual va a dividirse y después va a especializarse en tejidos. Maestro, Sí. ¿en qué momento deja de ser una célula madre entonces? Cuando, no sé. Se deja de ser célula madre en cuanto ya se especializó. Básicamente, regresando acá, pasando la primera semana, ya dejó de ser célula madre. Ok, pero no se ocupan muchas células madre para cada diferente tejido, o lo que no entendía. Sí, lo que pasa es que se van dividiendo y se van separando. Entonces, nada más se necesita una célula madre de cada tipo de tejido para que comience el proceso completo. Porque básicamente una célula se empieza a dividir en dos, y dos se dividen en cuatro, y cuatro se dividen en 8, y así sucesivamente. Entonces, ya que una sola célula llega a su forma especializada, ya de ahí empieza a reproducirse de esa manera y a organizarse de esa manera. Entonces, por ejemplo, para la etapa 4, ya hay tejido digestivo, ya hay tejido cardíaco, ya hay tejido cutáneo, y se empiezan a desarrollar el resto de los órganos poco a poco. Y las etapas embriónicas son iguales en todos los vertebrados. Entonces, si vemos un embrión humano, un embrión de koala, un embrión de delfín, un embrión de jirafa, todos empiezan igual y ya empieza una diferenciación pasando la etapa embriónica. Y es donde ya se empiezan a formar las características específicas de la especie. Y como les decía anteriormente, pues eso es evidencia pues de un ancestro común entre las especies, porque en esas etapas primarias es donde pues básicamente todos los organismos son muy similares. Ahora, cuando hablamos del estudio de células madres, estamos hablando de eso, de especializar una célula para reproducir un tejido en específico. Ahora también lo que les decía ayer, de que cuando son gemelos o trillizos o cuatrillizos idénticos, es porque en el proceso de división, esas células se separaron de más y tuvieron la capacidad de formar dos personas, o 3 personas o 4 personas. Mientras que con los que no son idénticos, con los que son cuates, básicamente la mujer ovuló 2 o 3 óvulos a la vez. Ahora ese es el proceso por el cual pues se forma el embrión,
se llega al feto y ya el nacimiento para el bebé. Ahora hablemos de métodos anticonceptivos. Y hay una variedad de métodos anticonceptivos. Vamos a empezar del más seguro al menos seguro. Y estoy hablando de métodos anticonceptivos, no de prevención de infección. Esas son dos cosas diferentes. El método anticonceptivo lo único que va a hacer es evitar un embarazo, no evitar una infección. Entonces, el tipo más seguro de anticonceptivo es la cirugía. Es el método más eficiente para no tener más hijos. En el hombre, como les había dicho, se da la vasectomía. Se corta el vaso deferente, se separa y así ya no pasa el espermatozoide del epidídimo a próstata. Ahí termina. La función sexual continúa igual. No hay cambios en niveles de testosterona porque la testosterona va directamente a la sangre. Lo único que cambia es de que ya el espermatozoide ya no se va hacia la próstata, por lo tanto ya no puede ser entregado a un óvulo. En el caso de la mujer, es el amarrar los tubos de falopio, las trompas de falopio, o el retirar los óvulos. De esa manera, también se evita el embarazo. Ahora bien, dependiendo del tipo de cirugía, la vasectomía se puede hacer reversible o irreversible. En el caso de los tubos de falopio, también el amarre de los tubos de falopio se puede hacer reversible o irreversible, dependiendo la opción de cada quien. Por lo general, cuando se hacen estos procedimientos, más que nada los tubos de falopio se hace de manera permanente, porque ya la persona decidió no tener hijos, aunque se puede hacer. Ahora, si se deja temporal, se corre el riesgo de que el amarre se desbarate, que con el tiempo el hilo se desgaste y vuelva a haber ovulación completa. Entonces, ese es en un amarre, maestro. Y cuando sí, es la cirugía ya es permanente. ya es permanente, sí. Oh, okay. Sí, ya cuando definitivamente se corta. Ahora bien, es muchísimo más peligroso el procedimiento en las mujeres que en los hombres. Porque en las mujeres, como ven aquí en la ilustración, se tiene que entrar a la cavidad abdominal para poder llevar a cabo el procedimiento. Mientras que con los hombres no. Esto se puede hacer en un consultorio médico. Simplemente es una pequeña incisión en el escroto. Se extrae el vaso deferente, se corta a la mitad y se amarra y se regresa. Y ya este hombre se recupera en aproximadamente una semana. Ya queda como si nada hubiera pasado. Mientras que una mujer, pues es una recuperación de una cirugía. Y aquí, aunque sea lamparoscopía, trae un riesgo mayor por el simple hecho de que se esté entrando a la cavidad abdominal. Cuando se entra a la cavidad abdominal, pues se corre un riesgo mayor a una complicación o a un accidente que también pueda dañar a otros órganos. Entonces, si se va a acudir a un procedimiento quirúrgico, se recomienda más que el hombre se haga una vasectomía a que una mujer se amarre los tubos. Pero ya esa es opción de cada pareja y de cada persona a la hora de decidir cómo proceder. Esos son los métodos más seguros. Más seguros para evitar el embarazo. Tengo una pregunta acerca de eso. Sí. ¿Qué pasa si los espermatozoides son producidos cada semana? Dice usted, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa con esa producción y eso si no están, salen por algún lado o qué pasa con ellos? No maduran. Simplemente ahí se quedan y se desbaratan porque no llegan a madurar. Entonces maduran cuando llegan a la próstata. Ahí es donde terminan de madurarse.
Pero entonces, me imagino que deja el proceso de reproducción. No es que se detenga completamente, sino que básicamente al no salir, básicamente pensemos que dejamos el carro sin llantas. Así queda el espermatozoide aquí en el testículo. Pero ¿qué pasa con la reproducción? No, pues ya no hay reproducción. Por eso, entonces, para la reproducción, esa era mi pregunta. Si paraba o continuaba. No para la reproducción. Y lo mismo sucede con la mujer. Bueno, la mujer ya los tiene, ¿verdad? Y eso es nomás. Sí. Con ella, Pero, o sea, en la mujer es un poco diferente porque el hombre lo reproduce cada semana, pero la mujer ya nace con ello. ¿Ya viene el correo, hijo? sí. Entonces, ay. En el caso de la mujer, el óvulo simplemente se desbarata en la cavidad abdominal. Porque si regresamos a la ilustración anterior, el óvulo sale pues del ovario, ¿no? Entonces, al estar esto Siempre chequeé los dos, hijo. simplemente aquí se seca. Ok. ¿Cómo dijo, maestro? Perdón. Un momento. ¿Cómo, maestro, se seca? Porque están amarrados, ahí se detiene. Cuando es cirugía, ahí- No, ahí queda. sea cirugía o sea amarrado. El óvulo sale del ovario Ujú. y pues va a seguir su ruta. Ajá, Sin embargo, el espacio está bloqueado. claro. Entonces, como está bloqueado, el ovario simplemente se va a sentar aquí y se va a secar. Se va a hacer, sí, se va a secar. Ujú. Pero eso con el tiempo no tiene consecuencias. No, porque lo reabsorbe el cuerpo. En este caso lo reabsorbe el cuerpo. Pero cuando la mujer se hace la cirugía, sigue el ciclo menstrual. Y sigue el Sigue ciclo el ciclo menstrual. menstrual. Entonces ahí es donde ella puede, me imagino que los huevos Sí, se o- vienen, ¿no? Convertidos en sangre. ¿O No. O sea, si hay una cirugía, Ujú. los ovarios siguen lanzando la señal. Siguen, porque eso va directo a la sangre. Ok. Entonces, el ovario sigue produciendo estrógeno, el ciclo menstrual continúa. Pero el óvulo no pasa de aquí. Ahí se queda. Ahí se queda, ok. Entonces, como les decía anteriormente, nosotros tenemos la tendencia, o nuestro cuerpo tiene la tendencia de reabsorber cuando es posible. En el caso de la mujer, es un solo óvulo, es una sola célula. En el caso del hombre, son miles de millones. Entonces, el proceso es un poquito diferente. Entonces, en el caso de la mujer, hagan de cuenta que es como cuando uno pues se le cae la piel de la piel. Se le caen las células de la piel. Simplemente es un óvulo que ahí se va a quedar, que se seca. Que no pasa nada y se reabsorbe al cuerpo, pero es una sola célula. En el caso del hombre, los espermatozoides simplemente dejan de funcionar. No pasan a la etapa, no pasan a la próstata para terminar de madurarse y simplemente el proceso se va deteniendo. Porque no hay salida, no hay producción. Después tenemos, bueno, debería haber una antes de esta, pero no está. El método químico. El método químico es el segundo más seguro. Porque en el método químico, básicamente el cuerpo se le está haciendo trampa, haciéndole pensar que está embarazada. Todavía no existe una pastilla anticonceptiva para hombres, se ha tratado de desarrollar, pero todavía no se llega a una que funcione correctamente. Pero en el caso de la mujer, la barrera anticonceptiva, el método anticonceptivo químico, perdón, es la píldora, el parche, es El maestro no podía entrar a la clase. oh, Mi wifi está muy lento, creo. sí. No, pues así estaba en varios lados. En mi casa se va muy seguido.
Entonces, por ejemplo, una mujer toma la pastilla o se pone el parche o se pone el dispositivo intrauterino y todos esos son métodos químicos. Básicamente son hormonas que están en la sangre que evitan que los ovarios ovulen porque son hormonas similares a las que ocurren durante el embarazo. Después tenemos los métodos de barrera. O mi gruñe ahorita. Los métodos de barrera. Maestro, eso no lo vamos a Sí, en este caso ya está seguimiento. O sea, de lo que vamos a escribir el notas, seguimiento de ayer. sí, Oh, era hasta acá. oh, ok. Ya de aquí en adelante, ahorita ya estoy terminando la plática, es enriquecimiento Oh, ok. para tener el tema completo. Ok. Porque en el examen de GED no nos van a preguntar de anticonceptivos ni nada de eso, pero a mí no me gusta dejar las cosas incompletas. Con incógnitas. Sí. Entonces, del anticonceptivo en adelante es enriquecimiento para terminar el tema completo y ahorita pasamos a lo que sigue. Y porque hay mucha gente pues que el conocimiento es a medias o que no conoce o que ya ve. Ya ve lo que dijo la señora. Como lo de ayer de las... Que mienten a uno también. Sí. Entonces, para mí es importante enseñarles la anatomía y los procesos y todo eso, pero también dar enriquecimiento un poquito más allá. Ujú. El siguiente método es el de barrera. El método de barrera es el tercero más seguro. Entonces, el más seguro, número 1 es la cirugía, número 2 es el químico, el número 3 es la barrera. Con la barrera, el método masculino, pues es el condón. Para la mujer existe la esponja, existe el condón femenino y existe el diafragma. Entonces la mujer tiene 3 opciones más que el hombre, pero básicamente funcionan de la misma manera. Ahora, para prevenir enfermedades de transmisión sexual, el método más seguro es el condón. La barrera. Ujú. El condón. Si no, no cualquier barrera, el condón. El condón. Sí. Entonces, el condón es lo más seguro para evitar una transmisión de enfermedad sexual porque no hay intercambio de fluidos corporales y no hay un contacto 100% piel a piel, se podría decir. Pero más que nada es el intercambio de fluidos corporales. En el caso, sí. ¿La saliva sería un fluido corporal? La saliva es un fluido corporal, sí. Oh, ok. En el caso del diafragma y de la esponja, pues ese no evita el contacto con fluidos corporales. Los captura, pero no evita el contacto. Mientras que el condón evita el contacto y los captura. Entonces, por ejemplo, el diafragma y la esponja se ponen aquí en la cervix. Ahí se sientan en la cervix para evitar que el semen entre al útero. El condón femenino igual, pues se pone en la vagina para evitar la entrada al útero, porque lo que se quiere para evitar el embarazo es la entrada del semen al útero. Entonces, los métodos de barrera eso es lo que hacen, evitar que el semen entre al útero. Pero como les decía, el diafragma y la esponja, lo único que evitan es el embarazo, pero no una transmisión de alguna infección porque hay intercambio de fluido vaginal y hay intercambio de semen. Y dependiendo pues el tipo de enfermedad, ¿no? Ahorita exploramos un poquito más a fondo las enfermedades, creo que sí las puse aquí. Sí, pero
Yo también creo que el método más seguro en cuanto a enfermedades, evitar el SIDA, que ahora se ha propagado tanto, es el condón, ¿verdad? Sí. Es el que más se escucha, que es mejor para prevenir enfermedades. Entonces, aquí en esta gráfica va del efecto menos efectivo al más efectivo. Entonces, el menos efectivo son las cremas espermaticidas o los opositores espermaticidas y el coitus interruptus. Esos son los métodos menos efectivos y son los que pues tienen el riesgo más alto de una transmisión de una enfermedad. Para mí, el método del ritmo debería estar acá abajo también. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no? He escuchado amigas que no funcionan. Están embarazadas. Entonces, esta gráfica está equivocada en dos métodos. El método del ritmo no es efectivo, ni el método de la lactancia, ese tampoco es efectivo. Ya, tampoco. Porque en muchas mujeres, aunque estén lactando, se embarazan. Ya. Por eso resulta que acaban de dar a luz y a los pocos meses otra vez resultan embarazadas aunque estén lactando, porque este método tampoco funciona adecuadamente. Entonces, los peores métodos son esos, ¿no? El coitus interruptus, el espermaticida nada más solo, el método del ritmo y la lactancia. Los métodos un poco más efectivos son los condones, los métodos de barrera. Los con muchísima mayor efectividad son los inyectables y las píldoras, y los de mayor efectividad son los implantes y el dispositivo intrauterino, y el 100% pues ya es la vasectomía o el cortar los tubos de las trompas de falopio. ¿Y qué tal el de contar los días? Ese tampoco es efectivo, ¿no? Ese es el del ritmo, ¿no? Es el de ritmo, sí. Porque básicamente con el método del ritmo, o sea, un cuerpo humano no es como un reloj. A veces va a haber un día de retraso, 2 días de retraso, o un día de adelanto, 2 días de adelanto, porque no es 100% al día. Podemos tantearle, pero se nos puede escapar el óvulo. Porque no es 100% confiable, o sea, no es como les digo, no es un reloj, no es una computadora. Bueno, pero digamos de que pues se cuentan 11 días, según, ¿no? Tengo entendido yo. Se cuentan 11 días y para estar seguro, digo, que haya una mayor seguridad, vamos a decir, ya de los 9 días en adelante y 3 días también después. Sí, pues. Entran muchos factores porque, como dijo el maestro, la mujer debe de ser exactamente muy regular, que tenga siempre su periodo los mismos 28 días o 30 días para poder hacer un cálculo de que siempre va a ser en esos días. Bueno, según tengo entendido que se cuenta desde el primer día que le viene, ¿no? No, porque como dijo el maestro, un día o dos que puede cambiar, puede variar, también puede alterar eso. Bueno, no soy doctora, pero... No, pero la explicación que estás dando es muy cerca. Esa es la que a mí también me explicaron a mí. No, es que sí es. Ni el amamanteo, ni nada. Uno que ha tenido hijos, uno sabe que por ahí se le chispotea. Sí. Entonces... Puede que a algunos les funcione el ritmo, como dice que no ha pasado nada, pero tiene un riesgo también. O sea, igual y es casualidad o no sabemos por qué, pero puede también existir un riesgo. No es, como dice el maestro, 100% seguro. Sí, pues no es 100% seguro, porque existen, pues, les digo, esas variables, ¿no? También de que el estrés afecta la ovulación, la dieta afecta la ovulación, ciertos medicamentos cuando uno está enfermo afecta la ovulación. O sea, no es un factor 100% seguro. Pero en ese caso casi que ambos son
digo, los demás son igual, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo una tía Ujú. que ella 2 veces salió embarazada teniendo el aparato. Sí. Y así he escuchado de otras personas que también les ha sucedido lo mismo. Sí. Y el otro método de barrera también no es porque pueden haber fallas, Sí. tanto de diferente forma, ¿no? No que tal vez falle la barrera o puede fallar la barrera en alguna forma o sea, en algo puede ser, o sea, no es totalmente efectivo. No, no, no. Estamos hablando del 98%, 97% contra 50%, 70%, 60%. La mayoría. Entonces, tomando en eso y lo otro, ¿qué tan efectivo es lo otro? Obviamente, yo entiendo, ¿no? De que tal vez alguien no quiere, que de verdad no quiere, Ujú. pues va a tomar la más segura de todas. Pero si La es más alguien, vamos a drástica. decir, el que toma mucho en cuenta la salud, las consecuencias que puede traer, ciertos aspectos, lo de la barrera no es algo que ellos están considerando así por diferentes razones personales. Los otros pues también tienen su riesgo. Entonces el método del ritmo, como lo llaman ustedes, pues podría ser una opción para cuando las personas están así que, bueno, si sucede, pues, pero están tomando esa precaución y teniendo algo saludable. No, pues básicamente en el caso del ritmo es simplemente estar consciente de que puede fallar, de que estamos hablando de un 50-50. O sea, es un volado, como lo decimos en México. Maestro, yo he salido embarazada con ese método, por eso digo, no lo recomiendo. Mi segunda hija con ese método, así que no. Sí, es que este es un riesgo, pues, porque sí, todos tienen un nivel de fallo, pero el nivel de fallo es lo que vamos a tomar en cuenta. Por ejemplo, en el método de coitus interruptos, estamos hablando de 30-70, 20-80. Porque muchos hombres dicen, no, es que yo puedo controlar mi cuerpo. No es cierto, no pueden. Bueno, y ahí era donde... No, porque como usted dijo ayer que el primer líquido que sale, ajá, hasta ese puede embarazar a alguien. Sí. Bueno, pero usted lo acaba de decir, acaba de nombrar un 70-30. Vean, ahora el ritmo, me refiero yo a siguiendo algo estrictamente, vamos a decir de que, como yo lo tengo entendido, le digo que son 11 días desde el primer día. Sí. Y desde el primer día corre y ya sabe, lo marca en el calendario, lo pone en color y eso, y saben cuándo ya va a estar en el riesgo y eso. Sabe que si lo hace, vamos a decir, si ese método falla, siguiendo esa, vamos a decir, esa forma de hacerlo, pues ha fallado el sistema. Pero si decimos que falló porque, bueno, se me olvidó y lo hice yo en el día 13, pues ya ve, no fue el sistema el que falló, sino fue uno. La responsabilidad de cada quien. Correcto, pero no fue, vamos a decir, el método que se está utilizando. Entonces, basado en seguir estrictamente, es como, por ejemplo, también lo de las pastillas, ¿no? Que si la falla un día, pues ya está en grave peligro. Entonces, no fue necesariamente que la pastilla falló, sino falló en seguir las instrucciones. Entonces, basado en eso, en seguir... Eso fue lo que me pasó a mí, maestro y compañeros. Mi hijo tiene 20 años y a mí se me olvidó un día la pastilla. Y dice mi esposo, te la tomas al rato doble, pero... No me funcionó, maestro. Mi hijo tiene 20 años y cuando me enteré que estaba bien embarazada, mi hijo tenía 6 meses ya, y mi hijo nació a los 7 meses. Pero a mí no me dieron los síntomas porque yo sí menstruaba poco cada mes, por eso no me enteré. Pero a mi esposo le daban los
No Ascos. dormía, quería pozole, tamales, y él nunca me dice nada, él siempre dice, lo que tú quieras cocinar está bien. Y de repente decía, ay, quiero flautas, quiero una hamburguesa, y decía, ay, qué raro. Y ya me decía, ¿vas a estar esperando, bebé? Pues a los 6 meses fui a hacerme... ¿Y no había notado usted cambios en su cuerpo? Porque, bueno, no a todas, pero por lo regular el estómago ya para 6 meses. Nomás subí de peso poquito, pero a mi esposo le dieron todos los achaques de mi hijo, porque tengo otras 2 hijas de él, pero de mis niñas nada, a mí me daban. Pero de la primera, mi niña más grande de mi esposo tiene 26 años, y de ella me pasó lo mismo de mi hijo. Menstruaba cada mes y no me enteré, nomás a mí me daban los antojos, pero de mi hijo fueron todos los antojos a mi esposo, no dormía, se mareaba, vomitaba, todo. Y por eso cuando fui a hacerme el ultrasonido, me dijo la doctora, dijo, tu bebé ya va a nacer, tienes 6 meses. Y dije, oh, y yo no sabía. Pero la pastilla fue nomás una vez y todo el tiempo me la seguí tomando, pero no me ayudó. No, lo que pasa es que, como les decía, la pastilla anticonceptiva lo que hace es que es la misma hormona pues que la mujer quiere durante el embarazo para evitar la ovulación. Entonces, no hay síntomas porque ya los síntomas han estado todo el tiempo. Así como dice, empezó a comer, empezó a verse el bultito en el estómago, es porque estoy comiendo más. Sí. No porque estoy embarazada. No, yo le decía a mi esposo, yo no estoy embarazada. Y decía, hasta que una amiga le dijo, una compañera de trabajo le dijo, hey, ahora sí vas a tener un little boy. Ahora sí le atinaste. Y mi esposo, no. Y hasta mi esposo llorando en la mañana un día me dice, por favor, ve, vas a tener el mismo embarazo de nuestra niña más grande. Y ya cuando lo miré bien triste, dije, sí, no duerme ya, que me va diciendo la doctora, felicidad, estás embarazada. Pero a los 2, 3 días me mandaron Felicite a mi marido, parece más el embarazado. Sí, pues eso no, y es lo que él sí sufrió en el embarazo de los síntomas de mi hijo. Y le digo, bueno, pues ya al último le atinaste al niño. Oye, es que eso pues también es psicosomático. Pero sí, o sea, en el caso del ritmo, pues, o sea, es impredecible porque en realidad no estamos espiando dónde está el óvulo. No estamos Sí. o sea, al 100% pues seguros, ¿no? De ahí que sea tan ¿cómo les diré? Pues tan falto de seguridad. De que sí, pues si somos súper disciplinados y podemos mantener ciertos cálculos, pues quizás sí nos esté funcionando, ¿no? Pero, Bueno, o sea, entonces, ¿no es correcto en que el óvulo se desprende 11 días después de su primer día de menstruación? sí puede ser un poquito antes o un poquito después. Por el simple hecho, pues, de que le digo, no es 100% seguro. O sea, mi pregunta es científica, vamos a decir, del conocimiento que se tiene de ello. Sí, pues, o sea, científicamente, el óvulo se desprende cuando el óvulo se desprende. O sea, no podemos decir, no podemos predecir, ¿no? Que para tal fecha, porque ya empezó la regla, quiere decir que hay óvulo o que no hay óvulo. Sino simplemente los mecanismos biológicos de una mujer van a comenzar a prepararse. Pero de que llegue el óvulo o no llegue el óvulo, y es otra historia. Por ejemplo, igual, ¿no? Regresando a la ilustración. El óvulo tiene que pasar del ovario a la trompa de falopio y hay un pequeño espacio. Se puede dar que en ciertos periodos el óvulo simplemente caiga y no llegue a donde debe. Entonces, en ese periodo hay menstruación y hay regla, pero no hay óvulo, porque el óvulo se perdió en la transición. A la hora de transportarse, pues se perdió. Igual cuando decimos los gemelos, sí. Pero se desprendió, o sea, Sí. una cosa es de que
que no se haya desprendido y otra cosa es de que, o sea, no llegue, ¿verdad? O sea, se desprende pero no llega. En todo caso no hay peligro, pero sí sucede en ese día. Sí, pero le digo, o sea, no es una cosa de que podamos predecir de que si supongamos que hoy es 25, hoy es 10, ¿no? Hoy es 10. Hoy es 10. Suponiendo. Entonces, hoy es día de que el óvulo salga y que en el próximo ciclo, a los 28 días, el día tal, también el óvulo va a salir. Es a lo que me refiero. Bueno, no, bueno, yo lo tengo entendido diferente, que es que no es a los 20, no se cuenta de esa manera, sino de su primer día. Vamos a decir de que... Sí, de su primer día, sí. Sí, como en este mes, vamos a decir que vino el primer día de menstruación fue el día primero. Entonces, para el día 11, supuestamente se debe de desprender el óvulo hasta el día 14, 15. Sí. ¿Verdad? Y luego su ciclo termina el 28, pero no le viene su siguiente periodo el 28, el 29 y eso, sino que digamos que tiene un retraso y Sí. le viene hasta el 5 del siguiente mes. Entonces se empieza a contar desde el 5, el primer día que le vino su menstruación, 11 días después. O sea, no se cuenta los 28 días en ese ritmo, sino del primer día que le viene su periodo. No, sí, pues, pero aún así puede ser un día más o un día menos. O sea, aquí el punto que quiero llevar principal es de que puede ser un día más o puede ser un día menos. Eso Correcto. Y no sé si ha visto usted como las muestras y eso, que lo tienen en colores y le ponen, por ejemplo, un cierto color, los colores y eso, y igual lo van poniendo en un color más oscuro, donde ya empieza a haber más peligro, y luego ya cuando pasa el tiempo del peligro y luego vuelve a bajar y se vuelve a poner como verde nuevamente. O sea, hay ciertos periodos que están totalmente verdes y hay otros que están ya cuando son esos tiempos peligrosos todavía y en otros que pues sí hay mucho riesgo, ¿no? De que eso suceda. sí. Sí, pues, sí. O sea, yo entiendo lo que está diciendo, pero lo que yo voy es de que como es naturaleza, como es un cuerpo humano, hay márgenes de error, de que si hay personas que le funciona, o sea, para que este método sea efectivo, pues por lo menos a un 80%, la mujer tiene que estar saludable y tiene que ser regular. Esas son las únicas condiciones, ¿no? Saludable y regular y tener en cuenta que hay un margen de error. Como en todas las situaciones de la vida, hay un margen de error. Entonces, el margen de error puede ser menos un día o más un día, pero existe el margen de error. Es impredecible. Es impredecible, por eso le digo, o sea, tenemos las tablas, tenemos las gráficas, así como dice usted, los indicadores de colores, de que empezó el ciclo menstrual, empezamos a contar los días. Sin embargo, no es como monitorear una tormenta con un satélite, ¿no? No estamos viendo por dónde viene el óvulo, si ya salió o no salió, sino que simplemente basados en un precedente histórico, decimos de esta fecha a esta fecha, de esta fecha a esta fecha, pero la certeza pues no está ahí. Entonces, pues simplemente... Va a haber gente que le va a funcionar por mucho tiempo y todo, pero siempre va a estar ese riesgo. Sí, o sea, yo no digo que no funcione, porque de que funciona, pero hasta cierto punto y bajo ciertas circunstancias. Entonces, hablando pues en seguridad, ¿no? Lo más seguro para evitar un embarazo es la cirugía. Abstinencia. Es más seguro, ¿verdad? Conoce su cuerpo y tiene que recibir mucha información para ver qué es lo que le va a convenir a esa persona. Sí. Por ejemplo, cuando yo tuve mi hija con ese método que está hablando el compañero, yo ya no quise tener más hijos. Entonces me informé en mi país para ver con qué yo podía planificar, porque yo ya no quise más hijos. Sí. Nunca me ofrecieron a operarme porque era muy joven. Hay una edad límite en mi país para las mujeres que se operen. Me ofrecieron, para ese entonces estaba el IUD y me decían muchas amigas mías que hasta los niños nacen con la T aquí cuando sale un embarazo. Entonces,
Yo le dije a la doctora qué fue el porcentaje, como dice ella, puede ser que pase, pero no es seguro que pase contigo. ¿Sí? Entonces, hay tantos métodos que a veces cada cuerpo se acomoda al método, ¿no? Sí. Como las pastillas, yo probé con todos los métodos y a mí una me engordaba, la otra me hacía sangrar mucho y dije, al final de cuentas, nada anda conmigo. Entonces, yo pienso que cada mujer tiene una forma de cuidarse, y por eso es concientizar con el esposo que es el mejor método dentro de la pareja, Sí, que va a trabajar para ellos, ¿verdad? Así es. Sí, y es una discusión exactamente como de pareja, ver las opciones Exacto. y qué es lo que funciona como pareja. Sí, y bueno, aprovechando la oportunidad que se dio, ¿no? Es bueno instruirse. Sí, Digo, yo tengo 3 hijas y eso, y es bueno tener conocimiento. sí, Y creo que he mencionado varios aspectos de ello. Por ejemplo, las consecuencias de ello. Mi pregunta venía por la razón de que algunos pueden ser nocivos, incluso al que mencionaron de la abstinencia, como lo explicó usted ayer, de que la abstinencia en el hombre puede tener consecuencias también, porque no tiene ese, que dijo que traía consecuencias de qué, de problemas en la próstata o algo así, ¿verdad? hablamos en la próstata, sí. Entonces vemos de que si no es nocivo para uno, es nocivo para el otro. Y entonces cuando vamos buscando lo más seguro en todos, considerando todos los aspectos, pues ahí era mi pregunta, ¿no? ¿Qué tan efectivo podía ser donde consideran todos los aspectos y obviamente cuidando la salud de ambos? Sí. Bueno, en el caso, por ejemplo, de los métodos de barrera, lo único que hay que cuidar es no ser alérgico al látex. Entonces, en sí, es básicamente como ponerse pues un guante, ¿no? Entonces, Que no esté roto el condón. sí, que no esté roto el condón. Y no ser pues alérgico. O sea, el único problema que puede traer el condón es si la persona es alérgica al látex o a los derivados del látex. Pero de ahí en fuera no tiene una consecuencia fisionómica o no tiene una consecuencia, pues, nociva para la salud de las personas que lo utilizan. Porque como les decía, en el caso del condón, el condón no solo previene el embarazo, pues, sino también previene enfermedades. Si estamos hablando de una pareja que es monógama, ya comprometida, y es un matrimonio comprometido monógamo, pues ya se está hablando más de quizás utilizar, como dice usted, el método del ritmo o utilizar métodos de barrera como el diafragma, porque pues hay monogamia, no importa que haya intercambio de fluidos porque pues nada más es la pareja. Si hablamos de una persona que es más promiscua, el mejor método vendría siendo el condón, para evitar una infección, para evitar infectarse, para evitar infectar a otras personas. Ahora, como decían ustedes, la abstinencia, bueno, la abstinencia a veces no es una opción y depende del tipo de persona, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de los hombres, no necesariamente tiene que ser una relación sexual, puede ser masturbación por el simple hecho de mantener la próstata saludable. O sea, no necesariamente hay que ir a buscar a una persona para tener sexo, sino simplemente con la masturbación se eyacula y básicamente es darle mantenimiento, como dicen, a las partes del cuerpo. Sí, Maestro. es verdad. Sí. Muy ¿Y buen la abstinencia en mujer causa algo? No, No, las mujeres no. estamos bien. Ah, ok. Es que no estuve en la clase de ayer. No. No, específicamente más para el hombre. Ah, ok. Es Gracias. más para el hombre, sí. O sea, trae problemas a la próstata. Y como ok. el hombre puede servirse solo, o sea, no ocupa. No es- Erika, ayer yo pregunté eso, que si no causa cáncer. No causa. Ah, ok. no. No diga mi nombre. Estamos aprendiendo, Como estamos dicen por aprendiendo. ahí, no diga marcas, ¿verdad? No, Sí, no se sí. preocupe. Todo bien. No me preocupo yo. No, pues son cosas interesantes, ¿verdad? Que a veces uno ignora y Son y a cosas veces no se da chance de- naturales del cuerpo y de la A veces- vida. A veces uno ignora y no se da el chance de también de investigar, nada más uno. a Es veces vive la vida. educación.
Sí, esto es educación. Esto es educación. Sí. Estoy presentando información que, como lo discutimos ayer, a veces es tabú para ciertas personas. Y es que aquí no estamos hablando absolutamente de nada fuera de lo normal. O sea, estamos hablando Ujú. de Instruyendo. actividad humana, de lo que es un ser humano saludable. Ujú. Bueno, Muchas gracias, maestro. se trata de evitar, ¿verdad? Como dijo la compañera ayer, de lo que le sucedió cuando ella era joven, que le dieron información falsa y sin que Ujú. hubiera un padre quien la pudiera orientar de una forma correcta. Por lo Así es. tanto, pues ella pues vivió por cierto tiempo, ¿no? Con esa creencia que le hicieron creer. Sí. Años. Yo era Sí, huerfanita. No, papá, vivía en la sierra, son información. Hay, No. hay una anécdota de un del padre de el papá de mi cuñada es pediatra y él era pediatra en un pueblo y se acercaban, pues, atendía mucha gente de comunidades que pues no tienen esa información, que no han ido a la escuela o por ciertas cosas que a cada quien nos tocó nacer en diferentes lugares. Y y nos comentaba que llegó una vez una señora que acababa de tener a su hija y que él le preguntó, ya sabes, ¿cómo le va a poner? Y ya dijo, sí, le voy a poner María de la Menstruación. Y se quedó, el doctor se quedó, ¿qué? Dijo, María de la Menstruación. Dijo, ¿sabes qué es menstruación? Dijo, es que yo lo escuché una vez, se me hizo muy bonito cómo sonaba y quiero ponerle María de la Menstruación. Entonces, ahí el doctor ya le explicó qué significaba menstruación. Y ya ella fue que, de modo que dijo, ay, qué gracias que por decirme, ya no le puso menstruación, gracias al doctor. Pero es una anécdota verídica. Y retomando, como dijo la señora, nunca elegimos dónde vamos a nacer, nos tocó nacer donde nacimos, diferentes educaciones o diferentes papás o todo, y no es culpa de nadie. Entonces, lo que sí es importante, como dice, encontrar la persona adecuada que le saque su duda y no le meta miedo como a la señora. No, Pero sí. Aquí hay una historia parecida en Estados Unidos, pero le quiero poner gonorrea a la hija. Gonorrea. ¿Cómo es? De gonorrea. Oh my God. Una de estas era. Entonces, Y son cosas que pasan. Sí, son cosas que pasan. Entonces, como les digo, pues esto es informativo, ¿no? Sí, por mala información pasan esas cosas. Entonces, igual, cuando hablamos de enfermedad de transmisión sexual, les digo, la mejor prevención, si se va a entrar en una relación sexual, pues es la protección de barrera. Ahora también hay diferentes tipos de enfermedades sexuales que afectan a la persona de diferente manera. La más grave, pues, es el VIH, que es básicamente la inmunodeficiencia humana. Lo que hace el virus del VIH es atacar las defensas del cuerpo, lo que son los glóbulos blancos, y los destruye. Entonces, cuando el VIH ya se convierte en SIDA, es porque la persona no tiene defensas. Defensas. Y cualquier enfermedad puede matar a la persona, ya sea una infección por una cortada, una neumonía, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta una gripa, maestro. Bueno, yo digo esto porque aparte de informada, ahora que, como les comenté alguna vez que había pasado ya por 2 quimioterapias, la quimioterapia cuando se pone entra al cuerpo, actúa de la misma manera. Después de 11 días acaba con todas las defensas. Entonces, hasta una gripa, por simple que, o menos que una gripa, una cortada, como dice, es grave, sí, porque no tiene el cuerpo ninguna defensa. Así es. Ya de ahí le siguen otras infecciones,
como la gonorrea o la sífilis, que son enfermedades bacteriales que se pueden remediar con un antibiótico, aunque últimamente ya salió una supergonorrea que ya es resistente a la penicilina. También tenemos otras enfermedades virales como el herpes genital, el papiloma humano, como discutimos ayer. La diferencia, por ejemplo, entre el SIDA no se el VIH no se transmite por la saliva. No. Se transmite por el semen, por los fluidos vaginales o por la sangre. Entonces, por ejemplo, una persona que también utiliza drogas inyectables y comparte la jeringa puede infectarse de VIH. Una persona que tiene una laceración y entra en contacto con la sangre de una persona infectada puede infectarse. Entonces, pues básicamente es el intercambio de fluidos corporales y también es el contacto de piel a piel dependiendo del tipo de enfermedad. Y al principio, casi cuando no se conocía la enfermedad, que la gente donaba su sangre también por transfusión de sangre, maestro. De sangre también. Por eso ya hay más regulaciones, sí. Sí, así es. Entonces, pues básicamente la mejor manera de prevenir si se va a entrar a una relación sexual en una situación donde no hay un compromiso, pues es utilizar métodos de barrera. Ya cuando se entra en un compromiso y se vive en una relación monógama, pues sí ya podemos hablar del diafragma y de pastillas o de cirugías, ¿no? Y es diferente. Pero sí, una salud sexual íntegra básicamente es cuidarse a uno mismo y cuidar a la pareja y no ser pues tan cohibido también con uno mismo. Por ejemplo, cuando hablaba del sistema reproductor femenino, el sistema reproductor femenino y el sistema reproductor masculino básicamente es lo mismo, nada más volteado. ¿Y a qué me refiero con eso? Regresando a la gráfica. Cuando empezamos como fetos, no como fetos, perdón, como embriones, todos empezamos femeninos, todos empezamos femeninos. Entonces, ya cuando se empieza a expresar el cromosoma y empieza a ver la formación de testosterona en la sangre del embrión, ya entonces se forman los genitales y las características masculinas. Y si no, el estrógeno se forman las femeninas. Pero básicamente cuando hablamos de los órganos sexuales masculino y femenino, están básicamente constituidos por el mismo tejido. Entonces, si hablamos del clítoris, el clítoris es homólogo al pene en cuanto a tejido. Es el mismo tejido esponjoso y son las mismas terminales nerviosas. Entonces, el clítoris es básicamente como un pene. La labia mayor es básicamente como, es la misma El escroto. el mismo tejido que el escroto, con una función similar. Entonces, en el caso de la mujer, la uretra no se desarrolla con el clítoris, sino se desarrolla independientemente, y en vez de haber testículos, hay ovarios que están por dentro. En el caso del hombre, se desarrolla el tejido esponjoso, la uretra se desarrolla dentro de ese tejido esponjoso y los testículos se quedan afuera. Pero básicamente en el caso del desarrollo del hombre y la mujer, todos empezamos como mujeres y ya después existen los cambios hormonales que nos hacen hombres o mujeres. Por eso también hay personas que nacen con los dos genitales, pero nada más solo un tipo de genital funciona. A lo que llamamos que el hermafrodita. Y de eso no tengo ilustraciones, pero sí, también cuando, por eso esperan ciertos meses para saber si va a ser niño o niña. Sí. Y hasta que está formado. Es el mes donde se mira ya la formación, maestro. Creo que es a las 12 semanas. A las 12 semanas. Sí, a las 12 semanas creo que ya. ¿Ya sabe que es niño o niña, maestro? Sí. Oh, ok. Pero como les decía, hay personas que nacen con los dos órganos. ¿Ahí qué pasó, maestro?
Ahí básicamente hubo un desbalance hormonal y un desbalance genético. Entonces, ¿Del embrión o del del embrión, padre? del embrión. Del Del embrión. embrión, sí. Entonces, básicamente, esta persona no va a saber si es hombre o mujer hasta la pubertad. Porque hasta la pubertad es cuando desarrollamos los caracteres secundarios, los caracteres sexuales secundarios. Si notamos un niño y una niña menores de 10 años, son iguales. O sea, tiene el cuerpo igual. Quizás la niña tenga los rasgos un poquito más delicados en la cara, pero en el cuerpo en sí son iguales. Ya entrando a la adolescencia, cuando se empieza a producir el estrógeno y cuando se empieza a producir más la testosterona, los hombres se les anchan los hombros, se les profundiza la voz, les sale vello en el cuerpo, etcétera, etcétera. Las mujeres se redondean las caderas, las glándulas mamales se desarrollan, etcétera, etcétera. Entonces, una persona hermafrodita que nació hermafrodita, básicamente no va a saber en sí qué es hasta que se determine que su desarrollo A la pubertad. hasta la pubertad. Ahora, en cuanto al comportamiento, hay un pueblo en la República Dominicana donde la mayoría de la gente ahí nace hermafrodita. Entonces, a ellos los socializan como niñas, pero al llegar a la pubertad ya se determina si son niños o niñas. Al mismo tiempo, el cerebro funciona de manera un poquito diferente, un poquito, en cuanto a ciertas inclinaciones, ciertas preferencias desde pequeños. Entonces, si también se observan ese tipo de preferencias y ese tipo de inclinaciones, ya se puede llegar a más o menos socializarlo de la manera en que la persona quiere ser socializada. Porque también debemos estar conscientes de que cada individuo es diferente y tiene gustos diferentes y se mueve de manera diferente. Ahora bien, lo que nosotros conocemos en nuestra sociedad como género es una construcción social. El género es diferente al sexo biológico. El sexo biológico es el genital, son los genitales que tenemos. El género es el nombre que le damos a la identidad y al comportamiento de las personas con ese tipo de genitales. Por ejemplo, en nuestras culturas de este lado del mundo, asociamos el rosa con niña y el azul con niño. Eso es solamente para nosotros. En otras culturas son otros colores. En el tiempo de mis bisabuelos, a todos los bebés, sean niños o sean niñas, los vestían con vestidos. Ahorita ya no. Entonces, cuando hablamos de género, debemos de diferenciar entre lo que es el género como construcción social y el sexo biológico como una función reproductiva. Igual ¿cómo les diré? Este es un tema un poquito más complejo, pero no le hace. Maestro, ¿también puede ser como hereditario? El género no. El género es una identidad social y es una identidad propia. Eso es lo que estamos viendo hablando del tema de los géneros en las escuelas, ¿verdad? Sí. Que hay que enseñarle a los niños, desde pequeños que quieren que ya respeten desde pequeñitos, si él se inclina para ser hombre o para ser niña, que haya respeto de género. Que haya respeto de género, sí. Ahora, en el caso, pues, de los niños o de las niñas, ¿no? Como les digo, hay ciertas inclinaciones y hay ciertos comportamientos que es más nocivo tratar de evitarlos que tratar de simplemente ver cómo caminan, porque no es lo mismo prohibir y tampoco no es lo mismo empujar. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar ejemplos extremos de mi cultura. De que simplemente, por ejemplo, si un niño le gusta la cocina desde pequeño o le gusta jugar con muñecas, no quiere decir que se sienta mujer.
o no quiere decir que vaya a ser homosexual. Si una niña le gusta andar en el campo, le gusta cazar animales, le gusta, qué sé yo, jugar fútbol, no quiere decir que vaya a ser lesbiana, no quiere decir que tenga inclinación, que se sienta hombre, sino que esas son ideas que los adultos les imponen, básicamente. Entonces, cuando hablamos de la identidad de género se da en la sociedad, los niños se identifican con quien se identifican y ya después llega como esa conclusión. O sea, nosotros no podemos enseñar, entre comillas, a ser hombre y no podemos, entre comillas, enseñar a ser mujer. Son cosas que son sociales, que se dan y que básicamente por alguna razón u otra, ciertas personas no se conforman a esos roles de género. Es una construcción social que varía de cultura a cultura. Ahora bien, también debemos diferenciar entre el género, el sexo y la orientación. Son tres cosas categóricamente diferentes. La orientación sexual básicamente es la atracción física y emocional hacia una persona. Cuando yo tomé sexualidad humana en la universidad, hablábamos de 4 sexualidades. Ahorita sacaron más, pero en realidad yo no las he visto muy detalladas en la literatura, en la psicología, pero aquí discutamos todas las 4 principales, ¿no? O las 3 principales, en realidad son 3 principales, que viene siendo la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad y la asexualidad. Dentro de esas 4 hay subcategorías, pero básicamente cuando definimos cada una, la heterosexualidad es cuando miembros son atraídos al sexo opuesto. Heteros quiere decir diferente. Entonces, a los hombres les gustan las mujeres les gustan los hombres. En corto, se le considera heterosexual. Heteros quiere decir diferente. Diferente sexo. Hombre con hombre, mujer con mujer. Eso es homosexualidad. Ese es homosexualidad. Homosexualidad. Entonces, cuando hay una Al contrario, ¿verdad, maestro? Sí. El hombre y la mujer, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando hay un hombre que se le atrae a un hombre y una mujer que le atrae a una mujer, eso se llama homosexualidad. Homos en griego significa uno o el mismo. El mismo. Entonces, heteros, diferente. Homos, el mismo. El mismo. Y quiere decir los dos. Una mujer puede ser atraída a mujeres y puede ser atraída hacia hombres. Un hombre puede ser atraído a mujeres y puede ser atraído hacia hombres. Entonces, heterosexual, hombre-mujer. Homosexual, hombre-hombre, mujer-mujer. Bisexual, hombre-mujer-mujer. Mujer-mujer, mujer-hombre. Una combinación maestra ahí. Y asexual, ninguno. No hay atracción sexual hacia nada. No. Simplemente buscan la compañía, buscan la amistad, pero no hay una atracción física, no hay una excitación física. Entonces, y la sexualidad es algo que se ha explorado muy poco, pero existe. Porque lo que busca una persona asexual no es la intimidad física, es la intimidad emocional. La compañía. La compañía, el compañero. O sea, lo físico no les atrae lo físico, sino buscan una amistad. Entonces, dentro de todo eso existe que el pansexual y que el no sé qué, que no sé qué tanto, pero básicamente esas son las 4 categorías, ¿no? Pero yo creo que está más regido en estas 4 categorías Sí. que más escuchamos. Esas Lo que son pasa las que más ya comunes. este nuevo milenio ya se están... Se quieren hacer especiales, pues, pero no están especiales. Y estamos hablando, pues, de que cuando se empezó a estudiar todo esto, el primer psicólogo que categorizó, pues, esto se apellida Kinsey, Alfred Kinsey se llamaba. Y hay una escala que se llama la escala de Kinsey. Entonces, para Kinsey, la sexualidad, según sus estudios,
no es en blanco y negro, sino es en sombras de gris. Entonces, muy pocas personas son exclusivamente homosexuales y muy pocas personas son exclusivamente heterosexuales, sino que básicamente es un espectro de sexualidades, donde la mayoría de la gente cae categóricamente en mayormente heterosexual y una minoría de la gente cae en las otras categorías. Ahora bien, la orientación sexual es de nacimiento. Son procesos químicos en el cerebro que vienen de nacimiento. O sea que no es una cosa de que la persona la hicieron, sino la persona ya venía. O sea, no, aquí nadie se hace. La persona se nace, la persona es. O sea, sí, exactamente. Básicamente el 99.9% de las personas homosexuales vienen de una familia heteronormativa. Vienen de una mamá, vienen de un papá. Básicamente en su forma de ser, son así. Entonces, la orientación sexual no es la sociedad, supuestamente, entre comillas, que la orientación. Porque yo tengo un amigo cercano que él vino aquí a Estados Unidos varón, sí. y de repente a tiempo se hizo mujer. Usted la mira, es una mujer. Totalmente se operó de todo, hermoso se ha puesto de lo que era un varón. Sí. Un día se me ocurre preguntarle, dice que él nació así, porque desde pequeñita, él era niño, pero a él le gustaba jugar con ollas, las muñecas, y su padre nunca quiso, porque le decía, tú eres varón, como tú vas a jugar con muñecas, tú como esto, pero bueno, aquí él se salió, sí, del gabinete, como uno dice, ¿verdad? Pero ahorita la vez es una mujer. Yo, de verdad, yo a veces le llamo por su nombre, se enoja porque la tengo en Facebook. Y dice, no, yo ya soy mujer, todo está cambiado en mí. Y bueno, se considera mujer y dijo que hasta que se iba a operar. Hasta ahí no sé la historia porque no mantengo una buena relación con así de amistad pegado, pero básicamente a veces decimos, no, es la sociedad. Ella dice que desde pequeñito, ¿no? Sí. Entonces uno dice, aquí está la controversia. ¿Cuándo se hace una persona lesbiana? ¿Cuándo se hace un hombre homosexual? Es que no se hace. Eso es lo que usted ahorita está diciendo. Está diciendo, ya viene con eso. Y se supone que en la formación dentro del ovario, del útero, ya viene con... Sí, ya viene. Con sus Y's, con sus F's, sí, que vienen todo eso ya viene predeterminado. Así es. O sea que nosotros podemos prohibirlo y podemos, ¿cómo les diré? Castigarlo, pero lo único que estamos haciendo es causando daño psicológico a la persona. Porque básicamente estamos yendo contra la naturaleza misma de esa persona. Entonces, como les decía anteriormente, los roles de género son un invento social. Son diferentes en cada sociedad. Entonces, básicamente una persona, por ejemplo, que es transexual en el caso de su amiga, ellos se sienten en el cuerpo equivocado porque su cerebro así lo detecta. A eso se le llama disforia corporal. Disforia quiere decir que lo que ven al espejo no refleja lo que yo tengo en mi mente. La disforia corporal se da mucho en personas que son transexuales, se da también mucho en personas que tienen problemas ¿cómo se llama? Trastornos de alimentación como bulimia o anorexia. O sea, esos son problemas de que no, por ejemplo, ver personas que tienen anorexia y están flaquísimas, pero ellas en el espejo se ven gordas. Gordas, exacto. Entonces, eso se llama disforia corporal. Entonces, las personas que son transexuales sufren de disforia corporal desde pequeñas, porque lo que ellos sienten no refleja lo que ellos ven. Entonces, al estar machacando y prohibir, estamos haciendo que esta persona se sienta peor de lo que se siente. Por eso les digo que es importante dejar que el río corra y tratar de dejar que la persona evolucione por sí misma. Porque si tratamos de imponernos y de acosar, lo que estamos haciendo es causar daños psicológicos, estamos causando depresión
estamos causando ansiedad, estamos causando desórdenes alimenticios. Por ejemplo, me dicen, muchas personas me han debatido, ¿no? De que, por ejemplo, en las personas homosexuales, de que hay más alcoholismo, hay más drogadicción, hay más promiscuidad. ¿Pero por qué? Porque buscan la solución fácil. Si Es que la comparamos- misma sociedad también los ha inclinado a eso, maestro. No, sí, pues es a lo que voy. O sea, si comparamos a la comunidad homosexual y comparamos a una comunidad de heterosexuales con problemas emocionales similares, la proporción es la misma. O sea, una persona que es homosexual, si desde pequeño lo abusan emocionalmente, básicamente ¿cómo se llama? Ya no sé. Bulean. Sí, pues, pero la misma familia Lo excluye. lo excluye. Lo etiqueta o... La misma familia lo presiona, la misma familia lo excluye, pues se crean esos sentimientos de inadecuacia, y la gente que tiene sentimientos de inadecuacia, que tiene problemas mentales, cae al vicio. Entonces, una persona homosexual o una persona bisexual o una persona transexual que es aceptada por su familia, que es bienvenida por su familia, que tiene lazos honestos con las personas que lo rodean, tienen una vida funcional igual que el resto de las personas. O sea que el ser homosexual, el bisexual o el ser transexual no lo va a llevar a uno a una vida perdida, porque no es así la cosa. La cosa es de que si en mi casa no me quieren, si mi misma mamá, si mi mismo papá me tienen asco, ¿qué voy a esperar de otra persona? ¿Qué voy a esperar yo de mí mismo? Entonces, cuando caen al vicio, es cuando caen a todas estas cosas. No es por su sexualidad, es porque la sociedad así los trata, y es lo que muchas personas no quieren ver. Y ellos se sienten débiles, ¿verdad, maestro? Así es. Entonces, como les decía, hice un video en otro canal que no voy a, porque ese es canal personal, ese sí no se los voy a promocionar. Pero básicamente hablo pues de la adicción, y que la adicción es para llenar un vacío emocional. Un aliciente. Sí. Entonces, cuando entramos a un vicio es porque estamos tratando de llenar ese vacío emocional, pero no vamos a salir de ese vacío emocional hasta que no entendamos en realidad de dónde viene y qué lo está causando. Entonces, en este caso, estas personas, ¿no?, que les gusta tomar, que les gusta la fiesta, en el momento, pues, ven que los otros les gritan y los aplauden y están bailando y están en la pachanga y se sienten parte del ambiente, y se olvidan en realidad de ese vacío emocional que les dejó la familia, que les dejó la sociedad. Como un escape. Confunden el contacto sexual físico con la intimidad, porque no es lo mismo tener sexo que ser íntimo como una persona. Entonces comienzan esos escapes, comienzan esos problemas, y no es porque la persona sea homosexual, sino que la sociedad misma, o no la sociedad, sí, la sociedad y su Sí, ambiente. los ha etiquetado y los ha conducido a eso. Así es. Bueno, Las peores sé enfermedades que, he escuchado yo, maestro, que se dan en el alma. Entonces, en el corazón del hombre, ¿no? sé que este tema es un tema bastante controversial y ha sido bastante debatido, pero Sí. menciona acerca de que ya nacen. Creo que científicamente no ha sido eso comprobado. Sé que se sacan argumentos y se dice que sí, pero obviamente son los que están a favor. Hace un tiempo atrás leí un libro de Thomas Szasz, se llama. Y el título es The Myth of Mental Illness. ¿Cómo se dice? Mito. El mito, sí, detrás de la enfermedad mental. Y es un libro que escribió acerca de la psiquiatría, cómo comenzó el doctor que inventó la psiquiatría, acerca de las enfermedades que en realidad no existían.
Y hay ciertas cosas que las podemos creer que se nacen así o que se tienen, pero que en realidad no lo son. Hace un tiempo fueron creo que 2 personas de la Universidad de Berkeley, el que ellos utilizaron un método, el cual fue basado en un método ruso que los rusos diseñaron en la Guerra Fría contra Estados Unidos, es condenar a todo el que está en contra, hacerlo público en todos los aspectos y hacerse las víctimas. Eso fue un método ruso. Entonces, lo cual ellos descubrieron, y su agenda era eso, hacerlo público y evidente en todo. Por eso que ahora vemos el homosexualismo en todo, o sea, lo quieren meter por los ojos por todos lados, a modo de que es insensibilizar a las personas de lo que antes eso era. Estando, vamos a decir ahora, lo que antes nos parecía incorrecto, ahora se nos hace estar a favor, pero es algo que es la agenda de ahora. Todo el que está en contra, hay que condenarlo, hay que atacarlo, y eso, el de ser, ¿no?, un homofóbico y tantas otras cosas más. Y a la vez, el que es hacerse la víctima. De esa manera, pues, los demás se van a compadecer y eso, pero es una agenda. Y ahora si dice usted de que la causa de sus vicios y todo eso es a causa de lo que ellos han sucedido porque han sido ellos, ¿no? De cierta manera victimizados, como lo pone. Creo que más bien no será que cuando las personas están en algo que no es la tendencia que tiene. Por ejemplo, sé de que algunos están en contra de ciertas enseñanzas o de las enseñanzas bíblicas, pero la Biblia enseña de que dice de que son entregados a su mente reprobadas las personas que hacen ciertas cosas que no son correctas. Entonces, cuando somos eso, es lo que nos lleva a ciertas cosas de que es una serie, ¿no?, de aspectos que se desarrollan detrás de eso. Y ahora, no solamente ellos no son las víctimas, sino ya casi las personas, vamos a decir que antes eran consideradas las normales, ahora pasan a ser las víctimas, porque ahora nadie puede decir algo que sea en contra de ello, porque utilizan lo que ya describí anteriormente, que es atacarlo, hacerlo como el agresor. Psicológicamente. Sí, porque si vemos o sea, en nombre de proteger a las minorías se han unido, y ahora se unen y atacan a los otros, en que ahora nadie tiene la verdad, o nada es, o sea, ya depende de lo que cada quien percibe. Y yo creo que ese es un deterioro de todo lo que está sucediendo. De la humanidad, la misma humanidad, porque, bueno, en mi opinión, es un tema muy largo en el cual yo pienso que nunca se va a llegar como exactamente al 100% que esto es verdad. La verdad absoluta no existe por el diferente tipo de opiniones o lo que se ha descubierto o lo que sea. Lo que sí a lo mejor está en cada quien, que si hay personas, bueno, yo respeto religión, personas, lo que sea, cada quien su pensamiento, cada quien su forma de vida y en sus creencias, pero creo que es algo válido que dice el maestro, yo así lo tomo. Si una persona, por ejemplo, yo que me tocara estar en ese papel, decir, bueno, si yo quiero ser feliz, no voy a encontrar la felicidad o la tranquilidad al quererle cambiar el pensamiento a otra persona que me acepte como soy. Simple y sencillamente, esto es lo que hay, hablar con mi familia si me aceptan bien, y si no, vivir mi vida pero plena. Esto es lo que hay y esto es lo que soy. Ahora, bueno, a ver si esto le hace clic. Hace un poco tiempo atrás miré una publicación que decía: todos deberíamos poder salir, dice, agarrados de la mano con la persona que amamos, ¿verdad?
Y entonces alguien escribió y decía, ¿y qué tal si me ve mi esposa? Con eso Sí, lo dejo. es un tema controversial. Por pues. eso está en cada quien. Él Está en solo se cada estaba quien. engañando, pues. No, pues, pero a Es ver, personal. pues, pero Sí. No, a lo que me refiero, yo creo que el mensaje de él era, o sea, obviamente es equivocado, estaba diciendo, es equivocado, o sea, no estoy pidiendo, si yo digo que debería de poder yo salir y eso, y entonces decir, no, pero está mal, o sea, cualquiera diría eso, ¿no? no, es que pongamos las naranjas con las naranjas y las manzanas con las manzanas. Voy a deconstruir su argumento parte por parte, ¿no? Vamos a ver parte por parte. Maestro, Hey, como cuando uno estaba chico, bueno, hace muchos años. Conchita, este, pero Conchita, disculpe que le interrumpa, pero deje que el maestro toque el punto ese de que va a tocar ahorita. no, pero Por favor. le quiero comentar algo. Eso de que de la mano, cuando estaba uno chico, si ahorita en la actualidad, si te ven tomado de la mano con mujeres, ya dicen que eres lesbiana o que andas con así, porque era más normal que mujer con mujer se agarraran de la mano, y ahorita ya en la actualidad ya no puedes agarrarte de la mano así. sí, Eso era mi punto. Sí. ¿Ok? Gracias. Sí, ahora vamos a tomar pieza por pieza porque me intrigan los puntos que toma Rafael. Por ejemplo, habla de Thomas Szasz y dice que la psiquiatría es básicamente charlatanería, ¿no? Que las enfermedades mentales no existen. Bueno, si hablamos que las enfermedades mentales no existen, entonces no se podría considerar la homosexualidad o la bisexualidad o la sexualidad como enfermedades mentales porque no existen. Eso es una cosa, se separa. La otra cosa, el lenguaje que se utiliza. Por ejemplo, utilizó la palabra homosexualismo, pero no utiliza la palabra heterosexualismo. Utiliza el ejemplo de que el homosexualismo se está empujando hacia todos, pero nunca se menciona que el heterosexualismo está empujado hacia todos y para todos. ¿Qué es lo que hemos visto en la televisión, en los últimos 100 años, o en los últimos 80 años, no en los últimos 100 años, en los últimos 80 años? ¿Qué vemos en las películas? Relaciones entre hombres y mujeres. ¿Qué oímos en la música? Relaciones entre hombres y mujeres. ¿Qué leemos en los libros? Relaciones entre hombres y mujeres. Eso nadie le ha llamado heterosexualismo. Últimamente, cuando empezó el feminismo de la segunda ola, se le llamó pues que patriarcado, pero una vez más, ese es canasta de otro huevo, o ese es huevo de otra canasta. Entonces, el simple hecho de utilizar ciertas palabras y ciertas formas de ver el mundo ya están implicando ciertas, como les digo, cierto perjuicio, ¿no? Ahora, el que salga algo a la luz que siempre ha existido, no quiere decir que se los estén empujando y que nadie se esté forzando. Por ejemplo, como le decía, vemos la película heterosexual de Angelina Jolie y Brad Pitt, pues es la película heterosexual de Angelina Jolie y Brad Pitt. Y de esas hay 100, 200, 300. Películas donde hay un romance entre dos mujeres o dos hombres, hay una o dos. A lo mucho, la más escandalosa fue Brokeback Mountain hace 15 años. Y ha sido de las únicas películas que diga uno que fueron así que la gente pues se interesó ir a ver. Escandalosa, pero más por morbo. Ahora bien, usted dice que es una estrategia soviética. No es una estrategia soviética en sí, porque todos los países hacen lo mismo. Se genera un enemigo hacia afuera. Se genera, en sociología le llamamos que la dinámica interna y externa.
Para que se unifique mi grupo, tengo que inventarme un enemigo para atacar. Entonces, ¿cuál es el enemigo más fácil de atacar? El que menos fuerza tiene, ya sean los homosexuales, la gente afrodescendiente, los hispanos o lo que sea, que tienen la menor representación política y el menor poder político. La mayoría forma esa coalición para atacar a esa minoría. Ahora esa minoría resiste el ataque y la mayoría lo ve como una ofensa. Igualmente, cuando hablamos de lo normal es cultural. Lo que es normal para nosotros no es normal, por ejemplo, en India o en Egipto. Como Conchita decía, andar aquí de la mano ya tiene connotaciones de pareja. En el Medio Oriente, dos amigos andan de la mano, amigos heterosexuales, amigos, andan de la mano. Pero un hombre y una mujer no pueden andar de la mano en esos países. La mujer tiene que caminar atrás y para ellos eso es normal. En Japón también, maestro. En Japón también. Incluso los hombres usan falda. Atrás, sí. Ya. Entonces, en Escocia se utiliza el kilt, que es como una falda, y esas son cosas culturales. Ahora, si nos metemos al aspecto religioso, pues también hay muchas religiones. Si nos metemos al aspecto bíblico, por ejemplo, la misma Biblia, dependiendo la rama del cristianismo en la que estemos, lo va a interpretar de diferente manera. Por ejemplo, en el Viejo Testamento, mucha gente apunta a Levítico en cuanto a que un hombre no se puede acostar con un hombre como con una mujer y viceversa, ¿no? Pero muy poca gente argumenta, no, es que no debo de comer puerco, no debo de comer langosta, no debo de comer camarón. No puedo traer una playera hecha de algodón y una playera hecha de poliéster, porque todo eso también es una abominación ante el Señor. Pero esta gente no mantiene esa misma energía porque políticamente no es conveniente. No está atacando a un grupo que va a unificar o que va a solidificar a la mayoría. Igual, la Biblia nos dice el valor de una mujer a la hora de venderla. La Biblia nos dice cómo tratar a un esclavo, cómo maltratar a un esclavo, cómo castigar a un esclavo y evitar castigo. En la sociedad actual, eso es intolerable, por lo menos en este lado del mundo. Si yo digo, no, es que voy a ofrecer a mi hija a cambio de 2 casas, se me echa el mundo encima, pero eso es bíblico. Entonces, también eso está abierto mucho a interpretación y está abierto según la rama del cristianismo ¿no? La interpretación bíblica va a cambiar de metodistas a calvinistas, de calvinistas a católicos, a luteranos, a bautistas, a adventistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden leer el mismo versículo y tener 8, 9, 10, 15, 20 interpretaciones. Interpretarlo a su propio. ¿Y quién va a decir cuál es la verdadera? Porque básicamente la base es la misma. Entonces, cuando hablamos de la calidad de vida humana, estamos hablando de la sociedad donde la persona se desarrolla, la personalidad de la persona y la manera en que esta persona es percibida por el resto del mundo. Como les decía anteriormente, ¿cuál es la excusa entonces de un borracho heterosexual? ¿Cuál es la excusa de un macho que maltrata a su esposa y a sus hijos? No es homosexual. No. Pero está causando No, daño, seguro. está causando daño a su pareja, está causando daño a sus hijos. Porque esta persona va a ser considerada buena contra una persona que simplemente pasa a ser homosexual. O sea, es donde la sociedad no cuadra en ciertas cosas, ¿no? Porque el hombre heterosexual tiene la libertad de maltratar, de matar, de hacer cosas, pero una persona que vive su vida como un homosexual que simplemente es homosexual y tiene una vida plena es malo. O sea, es lo que no cuadra La sociedad con su moralidad.
Bueno, pero ahí está poniendo, vamos a decir, una cosa con la otra. O sea, en nada se aprueba, vamos a decir, primeramente la borrachera o el maltrato físico. Yo creo que ambas son incorrectas. Ambas son todas las que mencionó. Todo lo que es malo se debe de nombrar que es malo. O sea, tanto el abuso, la borrachera, porque sabemos de que trae consecuencias, incluso para la persona misma. Pero si hay una persona que le da el ok a esto, pero lo otro lo condena, pues esa persona está mal. Pero ¿cuántas son las que están de acuerdo con ello? Son pocas. Entonces, así como usted lo está poniendo, vamos a decir, y eso creo que es de ponerse, como dice, naranjas con naranjas y cada uno de acuerdo a lo que va. No poner una, por ejemplo, mencionó la Biblia, y si va al Antiguo Testamento, posiblemente hay algunos que, vamos a decir, toman eso y nosotros tomamos que eso es el legalismo. No es lo mismo ciertas cosas que fueron dadas a un pueblo de Israel y eso. Ahora, obviamente hay algo bueno dentro de ello que nos enseña qué es lo correcto, lo que estaba enseñando qué es lo bueno moralmente, ¿verdad? Dentro de ello, cuando habla de ponerse y eso, habló de culturas y eso, obviamente, una persona de una cultura diferente que usan faldas y eso, y anda en un país donde no se practican tales cosas, pues se va a ver visto diferente. Tal vez no una manera condenatoria, pero desde el momento en que se dice, vamos a decir, esa es la cultura de vestimenta de esa manera porque es algo tradicional de ellos, lo dejan hasta ahí, porque no es en contra de la vestimenta en sí, sino de otros aspectos que yo creo que tiene que ver con principios que aprendimos, vamos a decir, que tiene que ver con incluso con la naturaleza misma. Sí, o sea, hablando pues, como le digo, de la naturaleza misma. Esto se da en la naturaleza, o sea, los mamíferos tienden a tener tendencias homosexuales. Ciertas aves tienden a tener tendencias homosexuales, o sea, esto no es exclusivo de los humanos, sino se ve en otras especies, se ve en otros filos. Entonces, o sea, a lo que vamos pues en ese sentido, ¿no? La cultura siempre va a ser importante en el desarrollo de un humano. La cultura siempre va a influenciar la manera en que nosotros vemos al mundo. Eso es inevitable. Porque para nosotros, en la cultura que crecemos, eso es normal. Ahora, si nos metemos a lo que es, como dice usted, la moral, la moral también es relativa dependiendo la cultura. ¿Cómo podemos nosotros predeterminar la moral? Si vemos el modelo de Voltaire, para Voltaire la moralidad es el causar el menor daño. Para él esa es la guía de la moralidad, causar el menor daño. En religiones abrámicas, como el Islam, el judaísmo y el cristianismo, la moralidad viene de la autoridad. Por ejemplo, la Biblia o la interpretación de los escolares bíblicos, ¿no? Para los budistas, también la moral es autoritaria. Viene a manera de reacción, ¿no? De que si yo hago cosas buenas van a venir a mí. Si yo hago cosas malas van a venir a mí. Entonces, también cada cultura tiene una interpretación diferente a lo que es moral y a lo que no es moral. Y es lo que le decía, pues, hablando del Viejo Testamento, ¿no? Nosotros, ¿cómo podemos diferenciar entonces lo que es para nosotros y lo que es nada más para las personas de Judea? O sea, para eso nosotros mismos estamos haciendo esa diferenciación, ¿no? No, es que esta parte era para ellos, pero esta parte es para nosotros. ¿Cómo es que llegamos nosotros a esa conclusión? ¿Qué métodos, qué métrica estamos entonces nosotros equipados para llegar a esa conclusión? ¿Cómo podemos decir, no, es que del versículo fulano al versículo fulano era exclusivamente para los israelitas, pero del versículo fulano al versículo fulano se aplica universalmente? Esa es ahí la pregunta del $1,000,000, ¿no? Bueno, yo le diría que
yo le diría que no tanto, porque yo creo que esas preguntas han sido respondidas y yo sé de que esto es una clase de ciencias y no un debate teológico o de entrar, vamos a decir, y eso, lo cual llevaría el tiempo y eso. No era mi intención No, no hay problema. de entrar en eso, ¿verdad? Porque yo sé de que a veces se tocan temas y eso, no sé, y van a haber personas acá en la clase en la que posiblemente eso pues no estarán muy interesados, pero se cree que la mejor manera de interpretación y eso, y como dice usted, es correcto. Hay ciertas diferencias y eso es parte de la, vamos a decir, de la controversia humana, pero creo que se dice que la mejor manera de interpretar las escrituras bíblicas es literal, histórico, gramatical, teológico. ¿A qué me refiero yo que literal? Es que cuando leemos, ¿qué entiendo yo primeramente? Literalmente, como leer cualquier libro, utilizando qué significado tiene, o sea, qué el verbo, utilizando todas las reglas gramaticales en lo que es en cualquier libro, o sea, la acción, quién es el sujeto, quién es el objeto directo, quién, o sea, todo ello. Y luego, cuando digo histórico, es a quién fue escrito principalmente esos escritos. ¿Cuál era el concepto? Es ubicarme en ese tiempo, 2000, 3000, 4000 años atrás. Esa es la primera, se le llama que es la primera audiencia. Y, ok, ese es, le dije yo, literal, histórico, gramatical, lo que ya lo expliqué. Y luego, aquellas cuestiones que no lo puedo entender, porque le llamamos pasajes un poco más difíciles, se interpretan teológicamente, no entiendo bien qué es lo que dice. ¿Qué es lo que dice con aquello que es un paralelismo con esto que lo explica, vamos a decir, con palabras más claras? Entonces, yo no lo estoy poniendo, sino ella misma se explica. Donde viene la diferencia es de que hay unos que lo que le llaman una interpretación alegórica y esa es bastante rechazada por la razón de que cuando se interpreta alegóricamente yo le doy el significado a lo que aquello dice. Dice, yo leo algo y yo lo alegorizo y entonces cuando lo alegorizo, eso depende de mi entendimiento, qué es lo que yo quiero que ese texto diga. Y sí, ahí estamos en desacuerdo en que hay un peligro porque ya ahí tiene que ver con la interpretación de la persona. Pero cuando es, vamos a decir, literal, o sea, usted sabe literatura y todas las personas aquí saben leer y entienden mucho acerca de lo que es la escritura, lo que es un nombre, lo que es un pronombre, lo que es una, ¿verdad? Cada uno de ellos, de lo que lleva una oración y entonces yo lo voy interpretando y también entendiendo cuál es el contexto, porque una palabra puede tener un significado, pero en el contexto le cambia el significado, ¿no? Yo puedo decir cualquier aspecto. Si yo digo una mesa, no es lo mismo una mesa de billar a una mesa de comer, o le llaman también a veces, le llamaban mesa a una parte de tierras o en las playas y cosas así, ¿verdad? Entonces tiene que ver con el contexto, lo cual le va a dar el significado a la palabra. Y si utilizamos todas esas cuestiones es donde entramos a ver cuál es la interpretación más correcta de ello. Y aquí es lo que viene, vamos a decir, lo que era mostrar, vamos a decir, en nosotros cuál es lo incorrecto. Y dentro de eso hay algo bueno de ello. Y obviamente no es que vamos a decir el que no se cumpla como antes era cortado, era apedreado, era y eso. No, o sea, es en la persona, pero podemos distinguir en qué es lo bueno y lo malo. El problema es que si de nosotros dejamos de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo recto, lo justo y lo injusto y todas esas cosas, yo creo que el camino en que lo lleva es autodestrucción, lo cual estamos viendo ya. No, pero es que... Maestro, como dice Rafael, ¿eso va a venir en el examen? Bueno. No, sí. es un debate. No, es que sí va a venir en el examen. Entonces, mejor enfoquémonos en la clase, maestro, por favor. Bueno, voy a cerrar esto porque no quiero entrar. Ok, gracias. Pero, en el examen de español les van a presentar dos puntos de vista.
y tienen que aprender a discernir los dos puntos de vista y ver cuál de los dos puntos de vista tiene un punto más sólido y una construcción argumental más sólida. Entonces, este argumento o esta plática, para mí va más o menos por ahí. O sea, todo tiene su propósito y de que quizás ciertas cosas sean incómodas, pero tenemos a veces que aprender a escuchar a los demás, ¿no? Esto es práctico porque les ayuda a discernir ideas. Aquí no vamos a endoctrinar a nadie ni a forzar a nadie a creer nada, sino que simplemente estamos discerniendo ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya para... Bueno, sí. Compartiendo esa idea, y sabe que al principio me pasó eso. Sé que a veces entraba en conversaciones los compañeras y eso, y todavía, ¿no? Se da en que se empiezan a compartir experiencias personales y eso. Y al principio me preguntaba yo, tiene que ver con la clase, tiene que ver con la clase. Yo fuera de esto, pues hago mis propias prácticas en diferentes, a veces, canales de YouTube y eso. Y me di cuenta de que me ayudaba a recordar o me ayudaba a tener un mayor entendimiento de lo que eran las clases. Sí, es que para eso es esto. O sea, no O sea, estamos... encontré el propósito, lo bueno dentro de ello. Sí, o sea, Perdón que lo interrumpa, maestro. Rafael, esto es opinión propia, ¿verdad? Para mí, creo que siempre un intercambio de ideas o debate en algún tema que se esté tocando nos trae siempre un enriquecimiento cultural o intelectual. Muchas veces lo que usted dice, yo no, a lo mejor no lo sabía y me va a servir en alguna etapa de mi vida. Entonces, es importante escuchar, como dijo el maestro. A mí no me molesta que tengan sus comentarios, que vengan al tema o no. Siempre se agradece. Bueno, en lo personal, yo siempre lo agradezco, porque en sí, como estaban diciendo los dos en diferente manera, cada quien va a interpretar las cosas, sus ideas, con su pensamiento, como uno está educado o la forma o estilo de vida que uno tiene. Podemos escuchar varias opiniones, podemos leer muchas cosas, nos van a enriquecer intelectualmente, tal vez a veces cambiar un poquito de pensamiento, que a lo mejor estábamos erróneamente mal, pero como les dije hace un rato, ¿quién tiene la verdad absoluta? Eso quería, no existe, eso es lo que quería comentar. Sí, y lo que pasa pues es que regresando a ese punto, y algo que quiero aclarar, cuando estamos teniendo una discusión, esa discusión siempre está pegada al tema, no estamos hablando de la canción nueva de los Bukis, no estamos hablando que si qué voy a hacer de comer al rato, o sea, estamos platicando, pero se apega al tema. Se apega a lo que queremos, a lo que estamos tratando de aprender. Y para mí, exactamente es el propósito. De que quizás en las notas se nos haga muy difícil, pero de repente nos acordamos de la plática y ya las definiciones se vuelven más claras, es más fácil de recordar, etcétera, etcétera. Porque como les dije anteriormente, esto lo trato de hacer más de como un podcast, ¿no? Que pueden estar lavando trastes y estar oyéndome hablar que de la selección natural y de Darwin y de todo eso, ¿no? Y de las pláticas que tenemos, porque pues es una plática, tiene que incluir un elemento de interacción entre compañeros. Ahora sí, para cerrar, caemos pues a lo mismo, ¿no? Porque si interpretamos, como dice usted, literalmente, la palabra abominación está pegada a la dieta, está pegada a la vestimenta, está pegada al estilo de cabello, está pegada al cierto comportamiento. Entonces, si utilizamos la misma palabra en diferentes oraciones, el contexto es el mismo. Si yo estoy leyendo en la oración número 1, que hombre que se acuesta con hombre como se acuesta con mujer es una abominación ante el Señor. Y en la oración número 2 dice que solamente se deben de comer animales puros
como animales que tienen la pezuña dividida o peces con aletas, y que el resto son impuros y que son una abominación ante el Señor, no puedo darle más peso a una a la otra o a la otra si lo estoy leyendo literalmente, porque ambas utilizan aberración hacia el Señor. Perdón, maestro. Y aparte, usted solo ha leído el Antiguo Testamento, no el Nuevo Testamento. Para los compañeros, yo soy cristiana. Y el debate del compañero está bien expuesto. Yo creo que cada ser humano expone según el Espíritu Santo, porque cuando nosotros creemos en Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nuestro escudriñamiento de la palabra ser de acuerdo a nuestro conocimiento por cultura, lo que sea. Pero yo lo que quería agregar es que el humano está cayendo cada vez en peor, en peor. Nosotros estamos estudiando ciencia al hombre, al humano, dentro de todo lo que viene, ¿no? Me acordé mucho porque en clase de nosotros hay una muchacha de nosotros que es doctora. Su papá es pastor. Y él decía, cuando ustedes vayan a estudiar, porque su hijo ha estudiado medicina, ¿no? No dejen que esto, estudien, aprendan, porque esto es conocimiento. Pero si vamos a hablar espiritualmente, aquí nadie nos podemos enojar. Porque tenemos que pensar de que hay un creador, el que cree, y el que no cree va a decir, yo no creo. Entonces son puntos muy frágiles que estamos tocando. Entonces yo creo que para que usted interprete de lo que dijo, lo que se come o no se come, va al Nuevo Testamento. Pablo dijo que puedes comer todo porque yo lo hice santo. Entonces aquí hay que leer todo, ¿verdad? No, sí, pues, pero eso es a lo que voy, pues es una divergencia, ¿no? Y es el punto que es el punto que trato de hacer. De que cómo nosotros podemos diferenciar entre la cultura y nuestra interpretación cultural versus lo que está textualmente ahí. Porque también en el Nuevo Testamento dice que ninguna de la creación del Señor es impura y que es más impuro lo que sale de tu boca que lo que entra a tu boca. Entonces, tenemos que, ¿cómo le diré? Tener eso en mente de que nuestra cultura, nuestra crianza, la gente que está a nuestro alrededor y nuestras propias ideas van a moldear la manera en que vemos al mundo. Ahora, como dice usted, van a la universidad, van a la escuela, lo que sea, adquieren conocimiento, pero si su espiritualidad es sana, su espiritualidad va a ser diferente, va a estar, pues, compuesta, no se van a sentir atacados. Porque nosotros aquí estamos hablando exactamente del mundo secular, de lo que podemos ver, de lo que podemos comprobar. No estamos hablando de experiencias individuales, ni de experiencias individuales, ni estamos debatiendo si existe o no existe Dios. Simplemente estamos hablando, así es como funciona el mundo y así es como lo entendemos. Y en el caso de esto, como les digo, yo estudié psicología. En el caso de, por ejemplo, cuando hablamos de una persona homosexual, bisexual o lo que sea, la manera en que lo vemos es de que mientras esta persona sea una persona realizada, o sea, una persona realizada es una persona que no es autodestructiva ni destructiva hacia los demás, no se le tiene que poner ningún pero. Tú vives tu vida bien, tú tratas a las personas bien, trabajas, pagas tus impuestos, convives con tus amigos, convives con tu familia, tienes una relación saludable con quien tengas tu relación, no hay absolutamente ningún problema, no hay nada que condenar. O sea, esa es la perspectiva de la psicología moderna. Exacto. Tú vive tu vida y mientras sea una vida sana, nadie te va a decir nada. Y esa es la perspectiva, una vez más, de la psicología moderna. Vamos al break y cuando regresemos del break vamos a hablar de la herencia genética Gracias, profesor. Muy buena conversación en la clase.